¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del curso de vectores, matrices y álgebra lineal. En esta oportunidad vamos a tocar el asunto de la reducción por filas, las formas escalonadas que existen y bueno, uno que otro detalle más bastante interesante y además importante para lo que continúa, lo que sigue dentro del curso en sí, ¿no? Pero antes que nada vamos a hacer algunas definiciones también simples e importantes que debemos tener bastante en cuenta para continuar. En este caso, lo primero que debemos saber, tenemos una matriz. ¿A qué se le denomina una entrada principal de la matriz, de una fila en particular? Entonces, una entrada principal de una fila se refiere a la entrada diferente de 0 que se encuentra más a la izquierda, en una fila diferente de 0. Hacemos la salvedad de que es en una fila diferente de 0 porque evidentemente una fila diferente de 0 es aquella fila en la que al menos uno de sus elementos no es 0. Este elemento en particular, el elemento que esté más a la izquierda dentro de la fila de la matriz se va a denominar entrada principal. Vamos a ver a detalle y posteriormente con un ejemplo para que quede un poco más claro este asunto. Pero también hay que definir con base en el conocimiento de la entrada principal lo que denominamos la forma escalonada de una matriz y la forma escalonada reducida de la misma. Vamos a ver, voy a abrir aquí. Bien. Perdón, para que parezca entonces se vea un poco más claro este asunto. Vamos a definir estas dos formas y vamos a ver con una matriz cómo se puede notar justamente que sea una forma escalonada o escalonada reducida. Entonces, una forma escalonada de una matriz tiene tres propiedades. Todas las filas distintas de 0 están arriba de cualquier fila integrada solo por ceros. ¿Qué quiere decir esto? Si es que en nuestra matriz existiese alguna fila que está integrada por ceros, esta fila va a ir al fondo, en la parte más baja de la matriz. Entonces, claro, si es que existiese alguna fila que esté integrada puramente por ceros, va a ir abajo de la matriz, ¿no? Eso necesariamente eso es lo que implica una de las condiciones para que sea forma escalonada. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en una matriz vemos que hay una fila de puros ceros, que sea la primera o la segunda fila, entonces podemos mandarla hacia el fondo a través de una operación de fila y de intercambio de filas y mandarla hacia el fondo, ¿no? Para llevarla, que sea parte, pues cumpla las condiciones de que sea una forma escalonada también, ¿no? Es una de las condiciones, pero solo una. Ahora, la siguiente condición, cada entrada principal, que ya definimos anteriormente, de una fila está en una columna situada a la derecha de la entrada principal de la fila que se encuentra arriba de dicha entrada. Bueno, esto suena un poco a trabalenguas, pero es sencillo. Es simplemente lo siguiente. Podemos ver en esta matriz, por ejemplo, que está en forma escalonada, en que hemos considerado en esta fila este 2. Este 2 es una entrada principal de esta fila, porque como dijimos, es aquella entrada diferente de 0 que esté más a la izquierda en la fila. En la fila 1, la entrada diferente de 0 que está más a la izquierda es el 2, por lo tanto el 2 es una entrada principal. Ahora bien, lo que te dice la condición para que sea de forma escalonada es que cada entrada principal de una fila está en una columna situada a la derecha de la entrada principal. Entonces, por ejemplo, tenemos la fila 2. ¿Cuál sería la entrada principal? La entrada principal es el 1, porque es el primer número diferente de 0 más a la izquierda dentro de la fila. Ahora, por ahora se cumple con que sea forma escalonada, hay que ver. Vemos que este 1, que es la entrada principal de la fila 2, está a la derecha de la entrada principal de la fila 1, que es el 2. Entonces, claramente lo dice, cada entrada principal de una fila está en una columna situada a la derecha de la entrada principal de la fila que se encuentra arriba. En este caso, cumple porque la entrada de la fila 2 está a la derecha de la entrada de la fila 1. Ahora, hay que hacer una salvedad aquí. No necesariamente, la entrada en este caso de la entrada principal de la fila 2 debe estar exactamente, digamos, una posición a la derecha, sino que podría estar este 1 por acá o por acá. Lo único que se tiene que considerar es que tiene que estar a la derecha y no necesariamente, digamos, un espacio o una posición a la derecha. No necesariamente es uno. Puede estar en cualquier lado, pero a la derecha. Entonces, pero esto debe cumplirse además para todas las filas. En este caso, si tenemos acá, por ejemplo, digamos, tenemos que en la fila 3, acá vemos que hay puros ceros, en este caso, ¿no? En la matriz normal, no aumentada, tenemos puros ceros y bueno, si es que hay una posición pivote, ese pivote tiene que estar a la derecha de la entrada principal de la fila 2. Deben cumplirse esas condiciones, siempre. Ahora bien, además de ello, si ya hemos identificado nuestras entradas principales, entonces todas aquellas entradas de la matriz que se encuentren debajo de una entrada principal van a ser ceros. En este caso,
vemos que el 2 es una entrada principal, todas las entradas debajo del 2 son 0, 0 y 0. El 1 es una entrada principal, todas las entradas abajo del 1, 0. Entonces, esta matriz en particular cumple con la condición de ser una matriz escalonada, ¿no? Todas las filas, bueno, tenemos ceros, van al fondo. Si tenemos entonces que hay una entrada principal, está a la derecha las otras entradas, en las siguientes filas consecutivas, ¿no? Y que además abajo de todas las entradas principales hay ceros. Esas son las condiciones para que sea de forma escalonada. Pero ahora, además, una forma escalonada podría ser escalonada reducida si cumple dos condiciones más. ¿Cuáles son esas otras dos condiciones? Que las entradas principales de cada fila distinta de 0 es 1, la entrada principal. Entonces, tenemos todas estas filas y tenemos las entradas principales que ya hemos identificado. Bueno, en este caso son matrices diferentes, no tienen nada que ver con la otra, pero bueno, tomemos en consideración esta segunda matriz que es escalonada reducida. ¿Por qué? Porque podemos ver que en esta forma tenemos esta entrada principal, tenemos esta entrada principal y tenemos esta entrada principal. Tenemos tres entradas principales. Como vemos, además cumple con obviamente ser escalonada. Las entradas están en las filas, a medida que se baja en fila, las entradas están a la derecha y a la derecha de la entrada principal. Abajo de las entradas principales hay ceros, como podemos apreciar, ¿no? Y si es que hubiese una fila de ceros, esa va al fondo. Bueno, en este caso no hay una fila de ceros, no hay ningún problema. Pero además, para que sea escalonada reducida, debe cumplir que estas entradas principales no sean cualquier número, sino 1. Solamente pueden ser 1. Y que además, ¿qué quiere decir el hecho de que cada uno principal es la única entrada distinta de 0 en su columna? Que bueno, si bien es cierto, teníamos la entrada principal y exigíamos en la forma escalonada que abajo de esa entrada haya ceros, ahora además, para escalonada reducida debemos exigir que arriba de esa entrada principal también haya ceros. Tanto abajo como arriba de la entrada principal haya ceros. En otras palabras, la entrada principal en la columna de la entrada principal, solamente el único elemento diferente de 0 va a ser justamente la entrada principal. De esa forma entonces hemos caracterizado la forma escalonada de una matriz y la forma escalonada reducida de la misma. Y bueno, continuando. Bueno, estos son los ejemplos que justamente había colocado. Obviamente una forma escalonada es una matriz triangular superior. Ya se ha visto un poco a qué se refiere con matriz triangular en el anterior video. Y bueno, estos casos, pues, como vemos, son ejemplos generalizados de formas escalonadas y formas escalonadas reducidas, ¿no? Donde este asterisco implica cualquier número, este cuadrado significa la entrada principal, y bueno, estos son ceros. Entonces podemos apreciar que estas matrices están en forma escalonada porque cumplen con todas las condiciones mostradas anteriormente, ¿no? Estas incluso están en forma escalonada reducida. ¿Por qué? Porque además vemos que las entradas principales, que eran estos cuadrados, ahora son unos, y que además este asterisco, por ejemplo, que representaba cualquier número, ahora tiene que necesariamente ser 0 porque está arriba de una entrada principal, ¿no? Entonces hemos transformado, digamos, estas matrices escalonadas a formas escalonadas reducidas. Ahora, hay una cosa bastante interesante que hay que decir aquí, ¿no? Que una forma escalonada de una matriz puede haber muchas de ellas. Es decir, una matriz puedo yo reducir a su forma escalonada de múltiples formas y pueden existir múltiples formas escalonadas, pero la forma escalonada reducida siempre es única para cada matriz. Solo existe una forma escalonada reducida para una determinada matriz, ¿no? Este es un teorema. Pero muy bien, ahora continuando un poco, hablaremos de lo que son las posiciones pivote, ¿no? Entonces, como la forma escalonada reducida es única, las entradas principales siempre están en las mismas posiciones que en cualquier forma escalonada obtenida a partir de una matriz dada, ¿no? Entonces, por lo general, las entradas principales siempre van a mantenerse en esas mismas posiciones cuando nosotros hacemos la reducción. Y estas posiciones se van a denominar entonces posiciones pivote. Hay que tener en cuenta cómo se le llama. Acá está la definición. En una matriz A, una posición pivote es una ubicación en la que corresponde a un 1 principal en la forma escalonada reducida de A. Y bueno, donde hay una posición pivote hay una columna pivote, que es la columna asociada a esa entrada principal. Entonces es similar a las entradas principales que teníamos anteriormente. Estas entradas principales, digamos que las vamos a llamar pivote, y su columna, la columna donde se encuentran, es la columna pivote. Bueno, es un nombre que le vamos a dar por el momento. Ahora bien,
Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vamos a reducir por filas la matriz A, la matriz que se encuentra aquí, y vamos a transformarla hasta su forma escalonada, ¿no? De esa manera también localizando las columnas pivotes de A. Ya en un anterior video se ha mostrado cómo esencialmente se aplican los tres tipos de operaciones de fila para poder reducir una matriz a una forma escalonada. Esencialmente aquí vamos a pasar o vamos a saltar ese punto, pero sí vamos a notar algunas cosas, ¿no? En este caso vemos que aquí, por ejemplo, en esta matriz tenemos un 0 aquí. En la posición 1, 1 es un 0. Esencialmente lo que necesitamos es que sea un 1, pues es preferible que sea un 1, de tal forma que podemos considerarlo como pivote, como la entrada principal de la fila 1, ¿no? Que esté más a la izquierda y todo. Entonces, para ello vamos a hacer un simple intercambio en filas. La fila 1 le vamos a intercambiar, como podemos apreciar, por la fila 4. Hemos hecho un intercambio de filas y ahora sí, podemos considerar a nuestro 1 como el pivote y esta como su columna pivote respectiva. Ahora bien, como sabemos, para una matriz escalonada, ¿qué debe ocurrir? Que debajo de la entrada principal debe haber puros ceros. Entonces, vamos a realizar una serie de operaciones por fila de tal forma que consigamos que abajo de esta entrada principal 1 existan puros ceros. Y lo conseguimos con todas estas operaciones. Conseguimos justamente y llevamos a esta matriz. Bien, pero ahora, ¿qué otro pivote o qué otra entrada principal vamos a considerar? En la fila 2, en esta matriz, el 2 es la entrada diferente de 0 que está más a la izquierda, la entrada principal, y lo vamos a considerar como pivote. Su columna, la columna pivote. Los elementos que están abajo del 2 debemos tratar de hacer que sean ceros. Utilizamos entonces todas las operaciones fila que nos sean permitidas para poder llevar a que estos elementos sean ceros. Y justamente lo conseguimos. La matriz resultante de estos procesos va a ser la siguiente, ¿no? Donde abajo del 2 podemos ver claramente que hay ceros. Bien. Además, podemos notar aquí que tenemos una fila de ceros y que además, para que sea una forma escalonada, ¿qué debe ocurrir? Para que sea una forma escalonada, también hay condición de que si existiese como esta una fila de ceros, esa debe ser la fila que está más abajo, la última fila. Lo que hacemos es simplemente un intercambio de filas, la fila 3 con la fila 4, vamos a intercambiarlas y lo que tenemos es esta matriz. Que como podemos ver tiene en la tercera fila el pivote de menos 5, abajo del menos 5 hay un 0, no hay ningún problema y su columna es la columna pivote. Hay que notar algo interesante aquí. En esta matriz podemos apreciar que hay un pivote, una entrada principal, dos entradas principales, tres entradas principales. Hay tres pivotes, tres columnas pivote. No necesariamente, por lo tanto, el número de pivotes debe ser igual al número de filas o al número de columnas, sino que eso puede variar. En este caso, por ejemplo, podemos apreciar que hay un pivote, dos pivotes y tres pivotes. Aquí no hay ningún pivote. Este de aquí no es un pivote, evidentemente, porque no es ni siquiera una entrada principal. El 2 es una entrada principal de la fila 2. No hay que confundir, este 4 no puede ser. Entonces aquí, si no existe ningún pivote, no existe ninguna entrada principal, entonces solamente existe aquí el 1, el 2 y el menos 5, ¿no? Tres columnas pivote, tres elementos pivotes en una matriz de 4×4. Entonces hay que tener eso bien en claro, ¿no? Entonces un pivote, como se ha mostrado, es un número distinto de 0, situado en una posición pivote que se utiliza cuando es necesario para crear ceros por medio de operaciones de fila. Bueno, obviamente al momento de hacer las operaciones de filas hemos utilizado esto pivote, ¿no? Y vamos a ver el algoritmo para reducción por filas rápidamente a través de un ejemplo. Entonces vamos a aplicar operaciones elementales para transformar esta matriz a su forma escalonada y posteriormente a la forma escalonada reducida. Es una matriz que podemos ver no necesariamente debe ser una matriz cuadrada, es una matriz de 3×6. Y bueno, vamos a utilizar rápidamente los siguientes pasos. Bueno, vemos que es una matriz. En primer lugar, la posición 1 tiene un 0. Nos es conveniente que este número sea diferente de 0. Por lo tanto, vamos a hacer rápidamente un intercambio de la tercera fila por la primera fila. Entonces, hacemos el intercambio. Como podemos apreciar aquí, ya se ha hecho el intercambio. La tercera fila ha pasado acá y la primera fila ha pasado al final. El siguiente proceso es, a través de operaciones elementales, conseguir que abajo de este 3, esta posición pivote, existan los ceros. Lo conseguimos a través de las siguientes operaciones que se muestran aquí, y abajo del 3 está nuevamente el número 0. Ahora, nuevamente seleccionamos el próximo pivote, que en este caso es el 2, ¿no? Como recordemos, estaba a la derecha de 3, es un principal, porque es un elemento principal, porque es el más a la izquierda, diferente de 0, dentro de la fila 2. Y bueno,
lo seleccionamos, tenemos la columna pivote y abajo del 0, a través de operaciones, conseguimos que esto se vuelva, abajo del 2, perdón, conseguimos que el elemento 3 ahora se vuelva 0, ¿no? Como vemos, estamos acercándonos a la forma que nosotros esperábamos, que era la forma escalonada. Ahora, ¿por qué esta es una forma escalonada? ¿Cumple con las condiciones de ser la forma escalonada de la matriz? Sí, ¿no? Porque como vemos, si tenemos el principal de acá, que es 3, los otros principales, como es el 2 y como es el 1, están siempre a la derecha del principal anterior. O sea, el 2 está a la derecha del principal 3 y el 1 está a la derecha del principal 2. Como había mencionado anteriormente, el 1 no necesariamente tiene que estar aquí, inmediatamente a la derecha, sino que puede estar muy a la derecha, pero basta con que esté a la derecha del principal anterior. Y debajo de todos los principales hay ceros, como vamos a apreciar, hay 0, 0 abajo del 3 y 0 abajo de 2. Si existiese alguna fila de ceros, esta está al final. En este caso no existe ninguna fila llena de ceros. Entonces, en este caso podemos apreciar que cumple con las tres condiciones de que sea una matriz escalonada. Ahora, pero además vamos a un siguiente paso, un último paso, que nos lleva a la matriz escalonada reducida. Entonces, podemos aplicar rápidamente, recordar que arriba de estos pivotes, entre las entradas principales deben estar ceros para que cumpla que sea una matriz escalonada reducida. Entonces vamos a aplicar dos operaciones de fila de tal forma que arriba de este 1, que es una entrada principal, el 2 se convierte en 0 y el 6 se convierte en 0. Es lo que hemos conseguido a través de estas dos operaciones, que arriba del 1 esté el 0 y arriba y también hay otro 0. Entonces todos los elementos arriba y abajo de esta entrada principal son ceros. Pero nos faltaría además que arriba de esta entrada principal haya un 0, que es en vez del menos 9, y con eso además que las entradas principales sean número 1, porque recordemos que para esta escalonada reducida las entradas principales deben ser 1. Bien, entonces la otra operación que vamos a realizar es convertir esta entrada principal en 1, ya que esta entrada principal ya es 1, convertir a este en 1 dividiendo esta fila por un medio, y lo que obtenemos es un 1 aquí. Ya tenemos dos entradas principales con valor de 1. Ahora, con esto vamos a buscar que el elemento menos 9 se convierta en 0 a través de una operación de este tipo, fila 1 más 9 veces fila 2, y conseguimos que nuevamente arriba de esta entrada principal haya ceros y abajo haya ceros. Ahora nos queda esta última entrada principal, abajo hay ceros y bueno, arriba no hay nada, ¿no? Entonces cumple con esta condición, pero además debe cumplir que esta entrada deba ser 1. Entonces la última operación que necesitaríamos es, a esta fila la dividimos por 3 o lo multiplicamos por un tercio, de tal forma que ese 3 se convierte en 1. Hemos convertido entonces a nuestra forma escalonada a una forma escalonada reducida. Nuevamente recapitulando, las tres condiciones se cumplen. Las entradas principales son todas 1, y abajo de las entradas principales, tanto como arriba de las entradas principales, hay ceros. Abajo de este 1 hay dos ceros, y abajo de este 1 hay un 0, y arriba de este 1 también, y arriba de este 1, que es entrada principal, hay dos ceros. Entonces se cumplen con todas las condiciones extra que había que considerar para que una matriz escalonada sea además escalonada reducida, ¿no? Y bueno, esencialmente eso es todo lo que tenía que mostrar por este video. Les agradezco mucho si es que han llegado hasta esta parte del video por su atención. Si les ha sido útil, suscríbanse, comenten, compartan, que posteriormente estaré subiendo más videos para continuar con el curso de matrices, vectores y álgebra lineal. Muchos saludos y nos veremos hasta un próximo video.